Escuela Secundaria General Bicentenario. Clave 32D0049A. Turno matutino, asignatura Historia de México 2. Hola chicos, espero se encuentren muy bien. En esta semana vamos a revisar el tema el Estado, la Constitución y las leyes de reforma. El aprendizaje esperado va a ser el siguiente. Explica el impacto social de las ideas liberales en la formación del Estado mexicano. Comprende los cambios que vivió la sociedad mexicana durante el gobierno de Benito Juárez. Aquí hay que recordar dos cosas. En esta época existían dos bandos políticos, uno llamado liberales y otro llamado conservadores. Los conservadores trataban de tener establecido el régimen, el tipo de gobierno que nosotros teníamos cuando nos habían conquistado los españoles, y que la Iglesia y el Estado fueran de la mano, mientras que los liberales buscaban una reforma, tener una constitución, tener diferentes figuras en los cuales recayera el poder por medio de la soberanía del pueblo, que el pueblo eligiera a sus gobernantes. Y principalmente realizar acciones, normas dentro de la Constitución para que la Iglesia y el Estado fueran separados y cada una de ellas realizara sus actividades conforme correspondiera la institución o su forma de proceder. Que el Estado se encargará de la organización política y el aspecto civil dentro de la población, y que la Iglesia se encargará de la fe y de lo correspondiente en ella. Bueno, con esta explicación vamos a continuar el tema. La Constitución y el Estado. Conforme a lo señalado en el Plan de Ayutla, el gobierno convocó al Congreso Constituyente formado por liberales. Se dieron largos debates principalmente en torno a los derechos del hombre y la libertad de culto, aunque esta última no se consiguió en forma expresa en la Carta Magna, o también conocida Constitución, del 5 de febrero de 1857. La Constitución estableció como forma de gobierno la República Federal, democrática, representativa, con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Prohibió la reelección sucesiva, suprimió la vicepresidencia e instauró el poder legislativo unicameral. Sus primeros 29 capítulos se refieren a los derechos del hombre, como las libertades individuales, libertad de enseñanza, de industria, comercio, trabajo y asociación. También se incorporó el juicio de amparo. Y ahorita muchos de estos aspectos los tenemos en la época actual y gozamos de ellos. Se proclamó entonces la Constitución Liberal de 1857, aunque el presidente Comonfort no estaba totalmente de acuerdo, por lo que poco después se unió al levantamiento conservador y su plan de Tacubaya. Como sabes, respecto al ejército liberal, este se encontraba en desventaja respecto al conservador, que contaba con militares de profesión como Leonardo Márquez, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Por tanto, tenía mayor preparación técnica para la guerra. Para comprender mejor esta guerra se pueden identificar tres momentos. El primer año fue de derrotas para los liberales. En el segundo se dio un equilibrio de fuerzas, y en el tercero, aunque hubo triunfos y derrotas de ambos ejércitos, finalmente liberales triunfaron. Como sabes, la Iglesia desempeñó un papel importante en los ámbitos político, económico y social en los 3 siglos de dominio español, mismo que mantuvo en las primeras décadas de México independiente. Por ello, tras su triunfo con la Revolución de Ayutla y durante la Guerra de Reforma, Juárez y otros miembros del grupo liberal decidieron dar un golpe radical contra el clero. Para ello expidieron una serie de leyes que lo despojaban del poder que gozaba, las leyes de reforma. Y a continuación vamos a revisar en qué consistían. Las principales leyes de reforma incorporadas a la Constitución de 1857 se pueden resumir dentro de las 4 siguientes. En 1855 se estableció la Ley Juárez. Esta establecía la supervisión de fueros eclesiásticos y militares y sus tribunales. En 1856 se estableció la Ley de Desamortización de Bienes y Corporaciones Civiles y Eclesiásticas,
o Ley Lerdo. Esta estableció que el Estado tiene la facultad de vender o rentar todos los bienes inmuebles de las corporaciones que afueran del campo de las ciudades, incluidos los de las comunidades indígenas que no se consideraban productivos. En 1857, la ley de iglesias regulaba el cobro de derechos parroquiales a los pobres como bautizos, matrimonios e inhumaciones y abolió su cobro para los grupos menesterosos. En 1859 se estableció la Ley del Registro Civil. Estableció funcionarios del Estado para registrar nacimientos, adopciones, matrimonios y fallecimientos. Anteriormente esta función la tenía la Iglesia. Y como tú estás observando ahí en tu pantalla y también me acabas de escuchar, muchas de las funciones las tenía así el clero, pero ya a partir de este momento los liberales trataban de que ese tipo de obligaciones o de responsabilidades los quitaran de la Iglesia y entonces se encargara el Estado de ellas. Por eso hubo gran revuelo en este sentido dentro de estas reformas. Además, también se trataba de quitar algunos fueros y privilegios por parte del lado conservador y también a ellos pues no les convenía. El gobierno de Juárez al triunfo de la Guerra de Reforma. Después de 3 años de lucha, el triunfo liberal en la Guerra de Reforma mantuvo como presidente a Juárez. Su gobierno se caracterizó por buscar el orden, la paz y la justicia. Sin embargo, enfrentó obstáculos de carácter económico, pues el país se encontraba en quiebra. Para consolidar el triunfo liberal y pacificar el país, era indispensable sanear la hacienda pública, por lo que el gobierno se vio obligado a contratar nuevos empréstitos y a disponer el 17 de julio de 1861 la suspensión del pago de las deudas internas y externas. La intervención francesa y el Segundo Imperio. El 9 de abril de 1862, Francia rompió relaciones con México y el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzes, al frente de las tropas, dio inicio a las hostilidades. Atacó los fuertes Loreto y Guadalupe en Puebla, pero fue vencido el 5 de mayo de 1862 por el general Ignacio Zaragoza. Este triunfo llenó de optimismo y confianza al pueblo que se encontraba dividido y con pocas esperanzas. Se puede decir que en esto radica su importancia, ya que la derrota del ejército francés en Puebla no fue definitiva. Poco después, el general Elie Frédéric Fauré volvió al lugar y logró tomarlo en 1863. De aquí siguió a la Ciudad de México, por lo que Juárez se vio obligado a salir de la capital rumbo a San Luis Potosí para proteger la soberanía que representaba. Tras la toma de la capital por las tropas francesas, el sector conservador mexicano, apoyado por los franceses, adoptó como forma de gobierno la monarquía y ofreció el trono al archiduque Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. Y así fue como Maximiliano entra al poder aquí en nuestro territorio. El gobierno de Maximiliano. Cuando los conservadores solicitaron a Napoleón III intervenir en México, el emperador pensó en Maximiliano de Habsburgo, quien aceptó el ofrecimiento y el mismo año desembarcó en Veracruz en compañía de su esposa Carlota, Amelia. La Ciudad de México los recibió con grandes festejos y derroche de dinero. Ese día, los integrantes del partido conservador lucieron sus mejores galas y dio inicio al imperio de Maximiliano. Durante su gobierno hubo algunas hostilidades con el grupo conservador, ya que él implementó algunas reformas del grupo liberal y entonces esto le molestó a los conservadores. La prensa y la diplomacia europea presionaron a Juárez con cartas y publicaciones para que respetara la vida del emperador, porque luego tras pedirle de que viniera a gobernar, lo querían matar. Sin embargo, fue inflexible y un consejo de guerra condenó al archiduque a muerte. La ejecución del emperador Maximiliano ocurrió en 1868. Y aquí cabe resaltar un pequeño dato curioso. Al momento de que Carlota ve a Maximiliano, su esposo y el emperador, que lo fusilan,
queda inmediatamente mal de la cabeza, queda loca y la meten en un manicomio. Fíjense, después de haber quedado como reina, de tener todo el poder, de la noche a la mañana quedó sin nada. La República restaurada. Una vez vencidos Maximiliano y los conservadores que los apoyaban, los liberales tenían ante sí la tarea de alcanzar el proyecto republicano que habían propuesto y por el que venían luchando. Por esa razón, el periodo siguiente al triunfo liberal de 1867 a 1876 se conoce con el nombre de República Restaurada. Cuando gobernaron Benito Juárez y a su muerte Sebastián Lerdo de Tejada. El programa liberal que Juárez y sus seguidores trataron de implementar fue amplio. La República Restaurada consistió en lo siguiente. Los gobiernos civiles querían poner en práctica la Constitución Liberal de 1857, separar y equilibrar los tres poderes, pacificar el país y debilitar la fuerza militar. La inestabilidad interna, hubo una ruptura de liberales por las reelecciones y Porfirio Díaz obtiene el triunfo mediante el Plan de Tuxtepec en 1876 y queda como presidente. Y entonces Benito Juárez queda de 1867 hasta 1872, incorpora las leyes de reforma en la Constitución de 1857 e inicia el ferrocarril en México-Veracruz, mientras que con Sebastián Lerdo de Tejada, a él lo vamos a tener de 1872 hasta 1876. A la muerte de Juárez ocupa la presidencia, concluye el ferrocarril México-Veracruz y se enfrenta al movimiento de Díaz contra su reelección. Y aquí es en donde ya vamos a empezar a ver el nuevo tema que es el porfiriato. Pero eso lo vamos a revisar hasta la siguiente sesión de la siguiente semana. Bueno, ¿qué hay de tarea, chicos, en esta semana? Ustedes van a realizar lo siguiente. Esta hojita se las voy a mandar a su grupo de WhatsApp para que ahí la puedan imprimir en un formato de Word para que les sea más fácil. Bueno, lo primero que deben que realizar es leer la primera parte de la introducción de la Guerra de Reforma y en eso nos vamos a centrar en esta semana. Después de que hayan leído la parte introductoria, van a realizar las actividades que vienen ahí, son 3. La primera actividad, chicos, que ustedes van a realizar es que van a realizar una carta al presidente de Benito Juárez. Así lo van a titular, Carta al presidente Benito Juárez. Esta va a tener un valor curricular de 3 puntos. Ahí van a escribir una carta para el presidente Benito Juárez que se ha ido a Veracruz para organizar el gobierno porque los conservadores dieron un golpe de estado y Félix Zuluaga se autonombró presidente de México. Después de que hayan terminado su carta sobre su libreta de apuntes, se van a pasar al siguiente trabajo. El siguiente trabajo va a consistir en un cuestionario, así lo van a titular en su libreta. Van a contestar correctamente lo que se les pide y se pueden documentar a partir de su libro de texto de las páginas 44 a las 53, o si ustedes lo prefieren consultar el internet o alguna otra fuente, también lo pueden ustedes realizar. Son 5 preguntas. Estas son las que vienen también en su hojita. La primera es ¿cuál fue el principal motivo de este conflicto? Escribe el contenido de algunas leyes de reforma. ¿Qué beneficios trajo a los mexicanos de aquel tiempo? Número 4. ¿Por qué ganaron los liberales esta guerra? Y número 5. ¿Qué hubiera pasado si hubiera triunfado los conservadores? Y por último, chicos, el último trabajo de esta sesión es de que realicen su sopa de letras que viene también ahí en su hojita. Esta va a tener un valor de 4 puntos para que en total tengan un 10. Y van a buscar las palabras y los nombres de la Guerra de Reforma. Los van a identificar con sus lápices de colores y pues ya al finalizar van a poder enviar sus 3 trabajos pegados y realizados en su libreta de apuntes de la asignatura de historia. Cualquier duda o si ya nada más me van a mandar los puros trabajos, lo pueden realizar a mi número de WhatsApp de forma personal. Muchas gracias y que tengan bonito inicio de semana.